¿no?, en el mandato. Bueno, la ministra Vallejos precisó ayer, me tocó entrar al programa de televisión después que ella, así que escuché directamente lo que señaló, que nunca se había planteado que Felipe Berríos ocupara un cargo en el Ministerio de Vivienda. Y bueno, sí, tengo entendido que se realizó esta invitación para el diseño de una política para enfrentar los campamentos. Senador, pero ¿qué le parece la polémica en sí? ¿Qué le parece la polémica en sí? Usted diría, y se lo pregunto con su experiencia política, ¿usted considera que fue prudente o no que el presidente planteara esta inquietud ya habiendo ocurrido el hecho, ¿no?, de esta oración al país por Chile, ¿no?, donde estaba en su calidad de arzobispo Ricardo Esati y Francisco Javier Errázuriz? ¿Fue conveniente, diría usted, políticamente que partiera su gobierno haciendo un punto respecto de aquello que desde todo punto de vista no tiene cómo interferir, porque la Iglesia y el Estado están separados, ¿no? Son dos cosas distintas. Una es la situación que se ha producido con Felipe Berríos, que yo creo que es una persona que efectivamente ha dado una muestra enorme de consecuencia, jugándosela por una iglesia comprometida con los más pobres, con los más necesitados. Y otra cuestión distinta es la que ocurrió en la oración por Chile, en donde yo sí comparto la aprehensión planteada por el presidente de la República a propósito de hechos que son muy dolorosos para el país, especialmente para los creyentes, respecto de prácticas que tienen que ser erradicadas definitivamente, no solo en la iglesia, sino que de todas partes. Pero ¿usted comparte el sentido o los términos, senador? ¿Comparte el sentido de lo que dijo? ¿Usted comparte el sentido de lo que dijo el presidente o los términos en los que lo planteó, o ambas cosas? Es decir, forma y fondo. ¿Usted comparte la forma y el fondo con que él hizo este punto que, dicho sea de paso, le salpicó a Felipe Berríos, digamos las cosas como son? Este es un tema de principios, respecto al cual el presidente ha expresado un punto de vista que yo creo que interpreta un número significativo de chilenos y chilenas, y por tanto obviamente que yo comparto su aprehensión, la aprehensión que él manifestó respecto de esta situación. Pero insisto, eso es completamente distinto de lo que ha acontecido con Felipe Berríos, que está en un marco respecto de quizás que se dio a conocer una información de una manera tal que se puede haber malinterpretado cuando, según lo que tengo entendido, la idea era que él participara en la elaboración de la política, pero no ocupara un cargo. Por lo demás, Felipe Berríos nunca ha pedido ningún cargo de responsabilidad política ni nada por el estilo. Bien. Senador, la gobernabilidad es un tema del que se ha hablado, que el presidente ha hablado hoy día en entrevista con la Asociación de Radiodifusores. ¿Cómo está la composición del Senado, del Congreso en términos generales hoy día, y qué tan fácil va a ser, se van a poder llevar a cabo los distintos proyectos que se presentan allí? Se lo pregunto porque ya anunció que la reforma tributaria va. Bueno, tanto la Cámara como el Senado tienen una composición compleja para lo que viene por delante. La Cámara quedó muy atomizada y el Senado se ha planteado que hay una especie de empate. Por tanto, aquí se requiere voluntad de diálogo para arribar a ciertos entendimientos básicos que permitan avanzar en reformas que la ciudadanía demanda, que son fundamentales para, sobre todo, generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las chilenas y chilenos. En el caso de la reforma tributaria, el gobierno ha comprometido gasto social y por tanto tiene que ver de dónde obtiene los recursos. Y la forma de ser responsable es a través, obviamente, de esta reforma tributaria, que además nos debe permitir avanzar en justicia tributaria y en una mejor distribución de la riqueza. Por tanto, creo que es un proyecto fundamental para lo que viene por delante. Yo espero que exista voluntad constructiva de todos los actores, que los proyectos sean analizados en su mérito y que por sobre todo busquemos fórmulas para resolver los problemas que afectan a las chilenas y chilenos, y por tanto debe haber voluntad de entendimiento. Tenemos que escucharnos, tenemos que promover el debate democrático para avanzar en todas estas iniciativas. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo está? Buen día, los saludo, Mauricio Jürgensen. ¿Está en la moneda? Porque veo ahí un fondo que me resulta familiar. No, estoy en mi oficina. Oye, de hecho, pero me va a perdonar, pero... pero en Santiago debe ser. En Santiago, sí, ¿cierto? No, claro, me hubiera sorprendido que estuviera en la moneda, pero bueno, es parte también de lo que se está conversando. ¿Sabe qué? Los saludo, buen día. Hoy día en la mañana el presidente... ¿Perdón? Mañana tenemos la reunión con el ministro Jackson y es en Valparaíso. Él nos va a ir a ver a nosotros. Estupendo, perfecto. Sí. A propósito de lo mismo, el tema de las transformaciones, de los cambios, hoy día al presidente le preguntaban por las discusiones constitucionales respecto de, por ejemplo, la permanencia o no del Senado. Él decía no corresponde la defensa corporativa, lo que corresponde es que pensemos en cómo transformar, en cómo mejorar, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Usted está en una postura abierta a poder conversar lo que podría pasar con el Senado? ¿Está de acuerdo cuando se habla o no de defensas corporativas? ¿Siente que tienen algo legítimo que poner sobre la mesa? ¿O derechamente hay un curso del tiempo, de la puja de la sociedad entera, que a lo mejor quiere algo distinto? Bueno, sobre ese punto yo quiero ser bien claro.
nosotros respetamos el mandato de la Convención Constitucional. Son ellos los que tienen que elaborar la nueva Constitución. Pero acto seguido, a mí me parece que el proceso constituyente, para ser exitoso, debe promover el debate democrático. Y este es un debate del conjunto de la sociedad chilena. Y a priori, una determinada idea no puede ser silenciada o descalificada. O sea, todas las ideas deben ser puestas sobre la mesa. En eso consiste el debate democrático. Pero una pregunta, la discusión o no de que exista, de que permanezca o no el Senado, ¿le parece a usted que ha sido una conclusión a la que se ha llegado a través de un debate democrático, de un debate no democrático? Sí. No. Estoy diciendo que hay que promover el debate democrático, no extrapole mis palabras. Ahora, si usted me pregunta mi punto de vista, y por qué hago esta precisión, no debe ser interpretado mi punto de vista como una presión ni nada por el estilo. Yo voy a conocer mi punto de vista si usted me lo pregunta. Yo creo que el bicameralismo contribuye, en primer lugar, a que exista una Cámara que represente a los territorios. Decimos que queremos avanzar en descentralización y darle poder a las regiones. Una Cámara baja, que solo responde a la distribución demográfica de la población, hace que finalmente la discusión legislativa esté concentrada en las prioridades de las grandes ciudades y particularmente de Santiago. Entonces me parece que se requiere que la voz de la región esté expresada y el Senado cumple un rol importante en esa materia. Pero, Álvaro, eso es lo primero. Lo segundo, creo que debemos contribuir a la distribución del poder y no la concentración, porque una democracia en forma no solo dice relación con la forma en que se eligen los gobiernos, sino que la forma en que se ejerce el poder. Cierto. Y por tanto, creo que eso contribuye. Y lo tercero, creo que la revisión de normas aprobadas por el Senado, por la Cámara, cuando revisa la Cámara, o viceversa, contribuye a normas de mejor calidad desde el punto de vista legislativo. Pero Álvaro, permítame hacerle una pregunta al respecto. Se lo voy a preguntar al revés. ¿Por qué cree usted entonces que se llegó a discutir en la Convención Constituyente la permanencia o no del Senado? Porque claramente no es un capricho, no es algo que haya surgido de un día a otro, digamos, ¿no? Había un cuestionamiento a que es un estamento cerrado, quizás particularmente de élite, que no representa necesariamente lo que la gente debe percibir como un lugar más cercano. Digo, hagámonos cargo de eso, ¿no? ¿Hay cosas que se han hecho mal en el funcionamiento del Senado para llegar a este cuestionamiento, a esta discusión? Es que sobre la base de un cuestionamiento de la labor del Congreso Nacional, que es evidente que existe en la sociedad, se ha planteado como que el problema fuera exclusivamente el Senado. Yo creo que en eso hay que ser autocrítico. Por cierto, nosotros tenemos que estar disponibles para un debate en esta materia. Insisto, aquí no hay que cerrar los debates, hay que abrirlos y el que quiera expresar su punto de vista, pero este debate debe ser sobre la base de información y de datos. Les doy dos ejemplos. Mire, estamos hablando de una institución centenaria desde los tiempos de la Patria Vieja, desde los tiempos de Camilo Enrique, que ha jugado un rol relevante en nuestro país para impulsar en determinados contextos cambios y transformaciones para profundizar nuestra democracia e incluso construir un país más justo. Sin ir más lejos, el acuerdo del 15 de noviembre que permitió dar causa al proceso constitucional, o sea, dar respuesta al man del estallido, dar una respuesta institucional y democrática, se logró sobre la base del trabajo que se realizó por la convocatoria de la mesa del Senado encabezada en extremo por Jaime Quintana. Le voy a dar un segundo ejemplo. En materia de pueblo indígena, la Cámara aprobó una norma genérica. La Cámara hizo enormes contribuciones también a este proceso. Enormes contribuciones. Pero en materia de pueblo indígena no tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo con una fórmula concreta y aprobaron una norma genérica que era habrá escaños reservados. Punto. En el Senado se arribó a la fórmula específica y concreta que ha permitido... ¿Por qué la gente no lo percibe igual? ¿Dónde está la autocrítica? Esa es mi pregunta, Álvaro, presidente. No, yo creo que existe un cuestionamiento, y eso dice relación con el estallido, respecto del comportamiento de las élites y respecto de la falta de sintonía de nuestro sistema político con las demandas ciudadanas, y eso es evidente. Pero señalar que el problema es el bicameralismo, yo tengo una opinión distinta. Senador. Porque, insisto, creo que tiene que existir contrapeso. Y aquí lo que se requiere es una modernización del conjunto del Congreso Nacional para efecto de ser más receptivo respecto de las demandas de la ciudadanía. Sí, senador, ya que estamos hablando, senador, ya que estamos hablando del Senado, me gustaría preguntarle qué se siente ser usted el factor de división que generó esta crisis tremenda entre Renovación Nacional y Chile Vamos por el apoyo que le dio a usted la UDI y Evópolis para que usted terminara siendo el presidente del Senado. Están agarrados de las mechas. Sí, mira, pero una cosa previa. Que mis palabras no se interpreten como una presión para la convención y nada por el estilo. O sea, si me preguntan mi punto de vista, yo, no solo como presidente del Senado, sino que como ciudadano tengo el legítimo derecho a conocer mi punto de vista. Y eso en absoluto implica defensas corporativas ni presiones respecto del trabajo que debe realizar la convención, que es la que tiene el mandato ciudadano. Entonces hago esa aclaración, porque estamos en un país democrático. Clarísimo.
la verdad se puede expresar. No se preocupe, clarísimo, pero volvamos al punto. ¿Qué se siente que usted sea el factor de gran división? Porque la derecha partió, o la oposición, partió muy mal, con un muy mal pie, porque la carta para ponerlo en contexto, la carta era el senador de la derecha de Chile Vamos, o teóricamente desde Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Él ha hablado de traición, ha dicho que se bajaron los pantalones por nada, no descartó que Renovación Nacional abandone Chile Vamos. Le estoy repitiendo palabras textuales del senador Manuel José Osandón, porque la UDI y Evópoli decidieron apoyarlo a usted para presidir ni más ni menos que el Senado. Mire, sobre ese punto, varios comentarios. Primero, tengo la mejor opinión del senador Osandón, y él tenía el legítimo derecho de aspirar a presidir el Senado. Dicho lo anterior, lo cierto es que tenemos un Senado que está virtualmente empatado. Entonces ahí algunos quieren plantear moneda al aire como quien empieza. Y lo que nosotros dijimos, no, aquí se requiere un acuerdo político explícito. Se haga cargo de esta situación, porque lo serio aquí es presentarse a conversar y buscar una fórmula que dé garantía a todo. Aquí lo que se eligió fue la mesa. Lo que la mesa debe hacer es dar garantía a todos los sectores de ecuanimidad conduciendo el proceso legislativo. Esa es la labor de la mesa, pero eso no implica renunciar a las convicciones. Cada senador o senadora, cada bancada votará de acuerdo a sus convicciones en torno a los distintos proyectos de ley, como ha acontecido siempre. Ahora, hay una situación en Chile Vamos compleja. Yo no me voy a referir respecto de la crisis que se ha generado en Chile Vamos, pero respecto del Senado, bueno, esta es la forma en la cual se resuelven las diferencias. Hace 4 años atrás tuvimos una votación mucho más estrecha, hace 8 años atrás también. O sea, el Senado, cuando tiene que elegir una mesa directiva, una mesa que va a dirigir la corporación, vota, se impone una mayoría, obviamente respetando las garantías que merecen todos los senadores y senadoras para participar del proceso legislativo, y es parte del mecanismo democrático a través del cual nosotros hemos resuelto históricamente nuestras diferencias en 200 años de existencia de esta institución que es tan importante para la República. Respecto a la crisis de la derecha, no sea porque creo que no corresponde. Pero reitero que tengo la mejor opinión del senador Osandón. Sí. Senador, usted fue vocero de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, y habían muchas expectativas precisamente de ese gobierno en particular. Hoy día, ¿usted ve una situación similar con el gobierno del presidente Gabriel Boric? Y se lo pregunto, ¿por qué tan difícil finalmente va a ser manejar esas ilusiones, esas esperanzas, pero también ir avanzando en los proyectos y en las propuestas que él tiene en términos de cambio social? Su pregunta me parece clave porque efectivamente existen expectativas muy altas, pero también un cuadro muy complejo para el gobierno que asume. Hay una herencia del gobierno saliente que no es buena en materia de migraciones, en materia también social, particularmente el impacto que ha tenido en el empleo femenino la crisis. Si bien la economía está creciendo, esto es la dictadura de los promedios. A algunos les está yendo muy bien, pero a muchos les está yendo mal. Y tenemos problemas ahí que hay que generar condiciones para la reactivación y, por tanto, un contexto complejo. Un Estado que tiene menos recursos que hace 4 años atrás. Gran parte de los ahorros se gastaron para enfrentar la crisis. Y gente que quiere cambios con relativa celeridad. Entonces creo que el gobierno tiene el desafío de ser muy, muy honesto, muy sincero con la gente. Y creo que el presidente Boric lo está haciendo. Respecto de los límites que existen por razones objetivas. ¿Para qué decir la composición del Congreso? Y esto lo eligió la gente, esto es bien importante. O sea, la gente votó por determinados parlamentarios que hacen que la Cámara esté atomizada y hay un virtual empate en el Senado. Lo que hace también más difícil avanzar en determinadas iniciativas. Se lo pregunto. Entonces, también, creo que hay que... Sí, es que, senador, se lo pregunto porque quien es vocera hoy día de gobierno, Camila Vallejo, dijo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera había sido el peor de la historia. Indistintamente si uno está de acuerdo o no de acuerdo con eso, le pregunto políticamente, usted fue vocero, ¿eso también genera algún tipo de ruido? ¿Es incorrecto eventualmente o puede generar más expectativas de las que ya se tiene con respecto a este gobierno en particular? Bueno, es una evaluación legítima, pero solo le quiero comentar que ni siquiera los partidarios de la derecha defienden al gobierno de Sebastián Piñera. Es un dato de la causa. Y por tanto, hay una visión crítica de su gestión del conjunto de los chilenos, independientemente de su orientación ideológica. Usted habla con cualquier amigo suyo que sea de derecha y que haya votado por Sebastián Piñera, probablemente le va a ratificar una mala evaluación respecto a lo que fue su gestión. Así que esto es un dato de la causa que dice relación con la evaluación que en general tienen los chilenos, independientemente de su orientación ideológica. Lo voy a decir en sentido positivo.
no están del todo satisfechos con lo que hizo Sebastián Piñera. Y por tanto, obviamente, la evaluación es negativa. Senador, una última pregunta muy cortita. El presidente ha dicho que no avala ninguna forma de violencia. Él ha dicho, somos contrarios a la violencia, vamos a aplicar la ley. ¿Cómo debiera enfrentar, diría usted, esta su primera semana, las manifestaciones que se vuelven muchas veces violentas en la Plaza Italia o Plaza Dignidad y precisamente lo que está pasando en la Araucanía? ¿Hay dos varas ahí para medir eso? Yeah. Aquí hay un punto que es fundamental. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el legítimo derecho de manifestarse pacíficamente y ese derecho tiene que ser resguardado adecuadamente. Respecto de los problemas de orden público, más aún cuando se cometen delitos, la respuesta siempre tiene que ser proporcional. Porque lo que ocurrió, Mirna, a propósito del estallido, es que hubo graves violaciones a los derechos humanos y la respuesta no fue proporcional. Y el Estado perdió legitimidad para generar las condiciones para velar por el orden público, lo que es una situación muy dramática. Ya, pero lo que está pasando hoy día, senador, porque las manifestaciones continúan, digamos, ¿no? Y las personas que viven en la zona cero, recientes, no solo las personas que viven ahí, sino que los locatarios, para qué le digo más, ¿no? Se han tenido que cerrar restaurantes emblemáticos, ¿no? Precisamente por estos hechos de violencia. ¿Cómo tendría que enfrentar? Este va a ser su primer viernes. ¿Cómo debiera enfrentar ese hecho el gobierno? Usted que fue parte de un gobierno que le tocó tener que ser, como dice Ángeles, hacer la vocería, ¿no? De temas tan complejos, pero hoy día aún más complejos podríamos decir, ¿no? Bueno, al respecto, 3 comentarios. Primero, así como tenemos que hacernos cargo de las víctimas de violación de los derechos humanos a través de una política de reparación, justicia, verdad y reparación, hay que hacerse cargo también de muchos microempresarios que perdieron sus fuentes de ingresos con motivo del estallido. Y tiene que haber una política adecuada también de reparación por las consecuencias dramáticas que eso ha significado. Respecto de la obligación que tiene todo gobierno de velar por el orden público, la respuesta debe ser proporcional. Eso es clave. Y debe ser siempre respetando los derechos humanos. Me parece que es una línea de conducta por la cual hay que velar y todos tenemos que jugárnosla en nuestro país. Y aplicando la ley, me imagino, para efecto de aquellos que cometen desmanes, aquellos que queman o que generan... Por eso le pregunto. Sí. La gente que comete delitos tiene que responder ante la justicia. En ese sentido nosotros condenamos toda forma de violencia. Bien, gracias. Gracias, senador Álvaro Elizalde, que esté muy bien. Gracias, senador. Gracias. Buen día. Una muy buena jornada, encantado de seguir conversando con usted, pero tengo reunión de comité donde además vamos a fijar las tablas de esta semana, que son muy importantes. Así de todas maneras. Bueno, les deseo muy buena jornada. Gracias a usted también, senador, que esté muy bien. Senador, me encantó.